Oh, gloria a Dios. Hoy echamos de menos a varios hermanos que parece que por motivos de clima no están aquí, pero yo les quiero pedir que los tengan en sus oraciones. Amén. Gloria al Señor. ¿Estamos listos? Amén. Gloria a Dios. Antes de comenzar, quiero enviar un saludo a unos hermanos que amamos mucho y que sé que nos ven en su país. Enviamos un saludo a Leo y Nati. Los llevamos en nuestro corazón y seguiremos orando por ellos. Amén. Leo y Nati, sean ustedes muy bendecidos y recuerden que aquí tienen una familia que les ama. Espero que puedan ver esto y la iglesia los bendice. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos trajeron Biblia? Amén. Si trajeron Biblia, espero que así sea. Y si no trajeron, levante su mano. Levante su mano, no trajeron Biblia. Yo por ahí tenemos alguna Biblia extra. Yo quiero pedirle por favor que sea solo por esta vez, que le prestemos la Biblia. Y yo quiero invitarlos a que vayamos al Evangelio según San Juan. Y vamos a ir al capítulo número 5. Y vamos a ver algo que Jesús cuenta ahí. Y en medio de estos versículos que vamos a leer hasta el versículo 43, vamos a leer del 33 al 43, ¿ok? Capítulo 5 del Evangelio según San Juan, versículos 33 al 43. ¿Qué tal si leemos todos juntos? Amén. Algunos están recién encendiendo la Biblia porque tenían bajita la batería. Pero no se les olvide cargarla muy bien para el próximo domingo. La dejan el sábado toda la noche ahí cargando y no tienen ese problema. Yo por eso prefiero esta, porque no se descarga. Yo prefiero esta porque esta Biblia pues no tiene grandes complicaciones. No se le rompe el vidrio. Aleluya. Así que estamos agradecidos con el Señor por tener la Biblia, ¿cierto que sí? Gloria a Dios. Entonces, capítulo 5, vamos a comenzar nuestra prédica en el día de hoy. En el capítulo 5 del libro del Evangelio según San Juan, que a propósito estamos estudiando los viernes, versículo por versículo. ¿Qué les ha parecido los que vienen? Estamos aprendiendo. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Yo quisiera saber si los hermanos que acaban de llevar tienen Biblia para que por favor me colaboren con ellos. Amén. Vamos a leer entonces, como les decía, capítulo 5 del Evangelio según San Juan, a partir del versículo 33. Vamos a leer hasta el 43, repito. Aquí Jesús está defendiendo, como siempre, de todos aquellos que dudaban de su autoridad y de toda y de los milagros que Jesús hacía. Pero también Él aquí nos va a nombrar ciertos testigos que tiene a favor suyo. Y en el versículo 33, Jesús nombra a un personaje del cual hemos venido aprendiendo mucho en los estudios. Y dice así, en el nombre del Señor Jesús leemos: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, se refiere a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre,
¿Qué dice? ¿De hombre qué? De hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él, refiriéndose al Bautista, él era antorcha que ardía y alumbró o alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Este es el tema central. Este versículo siguiente es el tema central de nuestra prédica en esta noche, esta mañana. Y dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Amén. Bien, les decía que estas son palabras directamente de Jesús, hablando y poniendo como testigos al Padre, sus obras, su palabra y al Bautista Juan. Yo quiero pedirles que tengan muy en cuenta estos versículos y que no nos salgamos del pasaje. Amén. No nos salgamos del pasaje. Me van a disculpar un momento, tengo cierto inconveniente con esto aquí. Por eso prefiero la Biblia. Ya, ok. Así que pongámonos en antecedentes. ¿A quién le hablaba el Señor Jesús? El pueblo a quien Jesús se dirige era un pueblo en extremo celoso y conocedor de las Escrituras. No se podría decir que ellos no estudiaran, ¿cierto que no? Sin embargo, Jesús les exhorta a ir a las Escrituras de una manera diferente, de modo que pudieran descubrir lo relacionado con su destino eterno, el destino eterno de ellos, y lo relacionado con el Mesías que tanto ellos esperaban. Cristo los estaba invitando a escudriñar las Escrituras, a leer las Escrituras de otra manera, con otra actitud. ¿Ok? Pero ¿qué significa esto entonces? ¿No eran ellos los maestros de la ley? ¿No eran ellos los intérpretes de Dios para su pueblo? Todo lo que ellos hacían estaba rodeado de la ley. ¿Ok? Incluso habían hecho de la ley, la habían llamado la tradición de los ancianos. ¿Por qué entonces Jesús le mandó escudriñar las Escrituras? ¿Estaría el Señor poniendo una separación entre la falta de estudio diligente y la necesidad de escudriñar de una manera distinta? ¿Sería que eso es lo que el Señor estaba diciendo? Quiero decirles que en una traducción diferente, en una traducción de la Biblia en lenguaje mucho más moderno, dice: escudriñáis las Escrituras pensando tener la vida eterna. Y creo que con esta traducción podemos ver la intención de aquel pueblo cuando se acercaba a las Escrituras. Querían algo. Los judíos que retornaron de la diáspora, saben que es la diáspora, ¿cierto? Fue el hecho de que todos salieron. No sé si saben que los judíos fueron esparcidos por todo el mundo, pero muchos de ellos volvieron. Y ellos habían llegado a pensar
que dedicándose a estudiar las escrituras más por contar sus palabras y las sílabas y hacer un estudio más bien numerológico de la escritura, con eso tal vez tendrían suficiente para alcanzar salvación en Dios. Ellos llegaron a pensar que solo el hecho de escudriñar ya obtenían la vida eterna. Entonces, ¿cuál fue el propósito de la exhortación del Señor para esto, de parte del Señor para estos hombres? Lo que Jesús estaba diciendo es que la lectura apresurada de las escrituras es de poco provecho. ¿Y cuántos de ustedes lo han experimentado? Algunos han dicho, no es por nada, pastor, pero ya casi me leo toda la Biblia. ¿Y cuándo comenzó? La semana pasada. Y algunos han leído muchas veces. Déjeme decirle, yo he conocido hombres que han dedicado tiempo a estudiar la escritura, pero parece que nunca lo hubieran leído. Porque en su vida no se refleja que han podido recibir en su corazón, en su espíritu, lo que la verdad de Dios dice. Y uno pudiera llegar a dudar de la eficacia de la escritura. Pero la palabra de Dios nos muestra que algunos no reciben la palabra bien y por lo tanto el fruto de ellos es nulo. Pero también la palabra de Dios nos habla de grupos y hombres que recibieron la palabra como lo que realmente es la palabra de Dios. ¿Ok? Uno puede leer toda la Biblia y no ver, sin embargo, su hermosura, su belleza, ni comprender el significado profundo y oculto que ella contiene. Yo les invito a que abramos hoy nuestro corazón para el mensaje de esta mañana. Yo les invito a que le pidamos a Dios que despierte en nosotros el deseo que tuvieron los hermanos de Berea. ¿Cuántos conocen los hermanos de Berea? ¿Sabe? Hechos 17, versículo 11, nos habla de estos hermanos. Ellos recibieron la palabra, les dijo que Pablo les dijo a ellos que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ya hace un momento el hermano Roberto nos hablaba de esto. Hay un gran beneficio al escudriñar sabiamente las escrituras. Jesús destacó la importancia del estudio de la Biblia para bendición del alma. Y el texto que tenemos en esta mañana nos presenta un mandato necesario para nuestras vidas, para nuestras almas. Jesús exhortó al estudio sincero de la palabra de Dios. Por eso dijo: escudriñáis o escudriñad para nosotros, ¿qué? Las escrituras. ¿Por qué es importante? Él nos da enseguida la respuesta. Porque en ellas, en las escrituras, ¿creen ustedes o os parece que van a encontrar o que tienen o que encuentran la vida eterna? Pero déjeme contarle algo más. El contexto del pasaje nos habla de los testigos que declararon por qué Cristo era el esperado por todas las naciones. Y ya hablamos de esto. Juan el Bautista fue un testigo ocular, pero también Juan el Bautista, él lo tocó y lo palpó al momento de bautizarlo. Pero fue él quien dijo, Juan el Bautista, que después de él venía uno. Después de Juan el Bautista venía uno a quien no era digno de desatar los calzados de sus pies. Él dio testimonio diciendo que el Mesías prometido, que el prometido del cielo, que Cristo Jesús, Él iba a venir y bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Él dijo: yo los bautizo en agua, pero entre en medio de ustedes hay alguien que bautizará con el Espíritu Santo. ¿Ok? El testimonio de Juan fue un gran acierto, especialmente para los incrédulos judíos que, cegados por sus prejuicios, negaban que Jesús fuera el Cristo. Los que estamos estudiando nos hemos dado cuenta cómo Juan
que estamos estudiando el Evangelio según San Juan, nos hemos dado cuenta cómo Juan lucha cada vez para que todos crean que Cristo es el Mesías, que Jesús es el Mesías. A estas alturas entonces vemos que Jesús parece ir como en un orden ascendente, o sea, ya hay testimonios a favor de él, pero siguen los testimonios. Cuando la palabra va hablando de los testigos que afirman que Cristo es el Mesías y que ese ministerio de Cristo estaba lleno, plagado, era el ministerio que mostraba las señales o milagros que hablaban del Mesías. Los hombres de ese tiempo, si hubieran mirado las Escrituras, hubieran podido darse cuenta que por medio de las Escrituras hablaban o señalaban que Cristo era el Mesías, que Jesús era el Mesías. ¿Cierto que sí? Cristo mismo destacó sus propias obras para hablar de un testimonio. Fíjese el esfuerzo de Cristo para que le creyeran. Él dijo cosas como: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Ya lo leímos en versículo 36. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Oiga, esa frase tenía que haber despertado a esos hombres. Alguien dijo de las obras de Cristo que son evidencias que exigen un veredicto, que exigen ser juzgadas, y que cuando uno hace eso, ¿sabe qué pasa? Se encuentra con Cristo como el Mesías. Otro testigo que Jesús pone en medio de toda esta gente es al propio Padre. En el versículo siguiente, el versículo 37, Jesús dijo: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Wow. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, pero Él está diciendo que yo soy el Mesías. Y ese sería el testimonio supremo. Que Dios diga que usted es hijo de Él. Wow. ¿Ustedes se imaginan que Dios dijera a los demás que usted es hijo de Él? ¿Necesitarían un mejor testimonio de su vida? Les pregunto. ¿Necesitarían un mejor testimonio? ¿O tal vez el testimonio de los hombres fuera similar al de Dios? ¿Cuál sería mejor testimonio para usted? No les escucho. ¿Están aquí? Amén. Y digo que eso sería como el testimonio supremo, porque nadie hablaría mejor de Él que aquel a quien Jesús vino a dar a conocer. Las obras que Él hizo fueron encomendadas por su Padre. Él no hizo ninguna cosa que no respondiera al plan divino. Fue Nicodemo quien calificó a Cristo y sus obras cuando dijo: nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo dijo eso. ¿Se acuerdan dónde está eso? Capítulo 3, versículo 2. Pero Jesús va más allá. Vamos a ponernos entonces a pensar en el momento. Jesús está defendiendo su ministerio. Pero mire lo que dice. Jesús va más allá y dice que hay otro gran testigo de Él. El cuarto testigo que Él menciona son las Escrituras, y ellas deben ser tomadas en cuenta como verdadera fuente para oír lo relacionado, para oír lo que tiene que ver con el plan divino de Dios. Las Escrituras tenemos que tomarlas como la referencia del plan de Dios de salvación para los hombres. ¿Cuánto lo creen? Esta serie, ¿cómo se llama? Volver a la Escritura. Estamos en esta serie porque creemos firmemente que hay una gran necesidad de volver a la Escritura en estos tiempos, tanto en nuestras vidas como en las personas que conocemos allá afuera. Mostrarles la verdad de la Escritura es totalmente necesario. Por eso
La escritura dice, Jesús mismo dijo, escudriñad las escrituras. Es un mandato, un imperativo al que Jesús espera nuestra dedicación en la vida. Y dependiendo del grado de interés que tengamos en algo, vamos a dar respuestas. ¿Cierto que sí? Si usted está interesado en la escritura, seguramente, si usted está interesado o interesada en la escritura, seguramente que tendrá resultados conforme a la escritura. La pregunta es ¿cuántos los quieren tener? ¿Cuántos están dispuestos a desempolvar su Biblia? Somos muy dados a investigar diligentemente lo que nos interesa. ¿Cuántos saben eso? ¿Están de acuerdo? Lo que nos interesa y nos gusta, lo investigamos, ¿sí o no? Y hoy más que nunca, porque tenemos el internet y ahí podemos investigar todo. ¿Cierto? ¿Cuántos han investigado cosas en el internet? Algunos no, ok. Pero yo les pregunto algo. De lo que han investigado en el internet, ¿cuánto ha sido investigación sobre la palabra de Dios? Podemos preguntarnos eso. Entonces tenemos como una especie de filosofía. Si me gusta y me conviene, lo investigo, lo persigo hasta encontrarlo. Y por eso es que encontramos asuntos que nos gustan más y nos identificamos con esos asuntos. Y saben, yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué será que las escrituras no siempre son ese asunto que nos gusta buscar con diligencia, con ahínco? ¿Por qué será que las escrituras no nos gusta buscarlas tanto? ¿Por qué no somos tan dados a escudriñarla de manera que seamos bendecidos con su mensaje, con su contenido, con su revelación? ¿Por qué no buscamos tanto en la escritura? La intención de Cristo con este mandato de escudriñar es el de ir más allá de una lectura para cumplir mi obligación. Lastimosamente hay personas que han llegado a tomar la Biblia y la lectura de la Biblia como una obligación. Es que no, yo tengo que leer la Biblia. Y yo no pienso que haya nada de malo en leer la Biblia diariamente, al contrario. Pero cuando eso está impuesto en su corazón como una obligación, difícilmente podrá salir un fruto agradable. Porque si es una obligación, usted va ahí y ni siquiera invita a quien se la puede revelar. Porque entonces difícilmente usted está siendo guiado por el Espíritu Santo. Usted está yendo ahí en fuerza humana, y mientras usted busque a Dios por medio de la fuerza suya, la fuerza humana, difícilmente lo va a encontrar, porque no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu, porque es por medio del Espíritu Santo que la revelación vendrá a su vida. Amén. Yo le quiero decir algo. Este llamado de Cristo de escudriñar las escrituras profundamente es un llamado para dejar el mero estudio de la letra, del intelecto, y poder descubrir el poder y la influencia que la Biblia pudiera hacer en su vida. Es un cambio de actitud hacia la palabra de Dios. Necesitamos volver a la palabra. ¿Sabe? Bien pudiéramos convertir la Biblia en una especie de talismán protector, como vemos que en algunas casas pasa, que es puesta con alguna cruz encima, de manera de que vamos a alejar las malas influencias. ¿Cuántos han visto eso? O tener algunos salmos favoritos que son citados dependiendo. Yo recuerdo cuando era niño, una vez estaba en casa con mis abuelos y caía una tempestad terrible y comenzaron a orar. Pero luego, ¿sabe qué eran por acá, por allá de un baúl? ¿Y cuál es el salmo? ¿Cuál es el salmo? ¿Cuál era el salmo? Yo no quería decir eso. Entonces, dependiendo de la situación que se está viviendo, esas personas lo tienen como talismán. Y para eso es lo único que sirve. He sabido de personas que
todos los días, escuche esto, riegan el patio de su casa con cierto menjurje, con cierto incienso, mientras van leyendo alguno de sus salmos favoritos, con el fin de echar fuera todos los espíritus perturbadores. Pero este mandato de Cristo no nos plantea eso. La Biblia debe ser leída con un corazón sediento y con un alma hambrienta hasta poder ser saciada. Amén. Ella es un tesoro escondido donde debemos ir para buscar el oro de la sabiduría, el oro del conocimiento, el oro de las demandas de Cristo, pero sobre todo el oro de la voluntad de Dios. Es un tesoro donde encontramos oro, pero ese oro debe ser preferido cuando ese oro es reflejado en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Mis amados hermanos, la vida cristiana no tendrá éxito si no cumplimos con este imperativo, con este mandato bíblico de Cristo, de ir y escudriñar las Escrituras. El estudio personal y el estudio bíblico en grupo son algo donde mi interés y su interés debería estar manifiesto cada día. Este estudio de la Biblia no es menos importante que aquellos estudios que hacemos para mejorar nuestra carrera profesional o para conseguir algún trabajo. ¿Saben? Este texto representa un descubrimiento asombroso. En esta parte me gustaría que veamos cuál es el objeto, cuál es la meta de nuestra búsqueda. Jesús presentó una de las revelaciones más completas en la Biblia con respecto a dónde debemos encontrar y cómo encontramos la salvación. Por supuesto, el mundo jamás se pondrá de acuerdo sobre esto. Y lo más triste es que también algunas iglesias hacen cosas como hacer sus propios programas, seguidos de una serie de normas, requisitos y métodos que para que el hombre sea salvo. Qué tristeza pensar que el hombre llegue a ese pensamiento y creer que por medio de algo que él inventa, otro puede llegar a ser salvo, desconociendo la Escritura y desconociendo este tremendo mensaje de Cristo en este puro versículo, donde nos dice cómo y dónde alcanzar la vida eterna. Uno de los grandes éxitos del enemigo ha sido hacer creer que cualquier creencia es válida para obtener la vida eterna. Pero note lo que dice el texto: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. ¿Dónde se encuentra entonces la vida eterna? ¿Se encontrará en la reencarnación que representa el hinduismo? ¿Se encontrará en el trazado de los astros para cada uno de los que habla la nueva era? ¿O en la buena obra de los moralistas? Jesús indicó entonces que el sitio correcto para encontrar la salvación y la vida eterna está aquí, en las Santas Escrituras. Amén. Las Escrituras nos aseguran un estado eterno y nos ofrecen una vida eterna. ¿De qué manera es cierto esto? Me gusta repetir esta frase: la Biblia se interpreta a sí misma. Amén. Fíjese que la Biblia dice lo siguiente en Romanos 10:17: así que la fe es por el oír, y el oír por la ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el propósito de despertar en nosotros aquella fe que nos ayuda a conocer al Dios que en ella se revela. Sin esa fe, escuche bien, la Biblia será un buen libro para enriquecer nuestro intelecto, pero no podrá salvar nuestra alma. Otro texto lo encontramos en Hebreos 4:12, que fue el texto base de hace como 2 semanas, que dice Hebreos 4:12:
¿Qué dice Hebreos 4:12? ¿Ya se olvidaron? Con eso queda patentado, con esta pregunta queda patentado que nosotros no estamos estudiando la Escritura. Este es uno de los grandes versículos de la Biblia. Mira lo que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Cierto que sí? Así dice. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En este texto encontramos el gran quirófano divino. La intención de la palabra es penetrar hasta las partes más recónditas de nuestro ser. Mi amado hermano, un bisturí podrá cortar parte de los huesos hasta ver los tuétanos, pero solo la palabra de Dios, escuche bien esto, podrá partir el alma y los pensamientos. Solo la palabra de Dios podrá quebrantar un corazón endurecido. ¿Ok? Amén. ¿Pueden decir amén a eso? El otro texto nos lo dejó el apóstol Pedro en su primera carta y leemos así, en 1 Pedro 1:23. Escuche con atención lo que la palabra de Dios puede hacer. Dice que la palabra de Dios nos resucita, nos renace. Mire, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por medio de qué? Por la palabra de Dios que es eterna. Dice que vive y permanece para siempre. El Espíritu Santo toma la palabra leída o predicada y lo coloca en nuestros corazones y desde allí levanta una nueva vida. Renace una nueva vida cuando la palabra penetra en nuestra vida. Amén. Jesús ya lo había dicho antes. En ella os parece que tenéis la vida eterna. El versículo termina diciendo: y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí vemos la revelación de la persona que debe ser conocida. La ceguera espiritual de los judíos por conocer al verdadero Mesías fue muy notoria. Mire, el contexto inmediato de este pasaje que estamos usando nos dice que Jesús había sanado a un paralítico que tenía 38 años postrado en esa enfermedad. Usted encuentra eso en Juan 5:5. Semejante milagro, 38 años paralítico, semejante milagro tenía que llevar a los estudiosos de la ley a la conclusión que este hombre, a quienes llamaban Jesús, tenía que ser el Mesías prometido. ¿Ok? En una ocasión, uno de ellos, al ver las obras que Jesús hacía, a ellos les llevó a preguntarse si cuando el Mesías viniera haría mayores obras que las que ellos estaban viendo ahora. Y Jesús puso a prueba, piensen esto, la clase de lectura que ellos hacían con respecto a Moisés, quien era el más venerado hombre entre ellos. Y al decirles que si en verdad ellos leyeran con profundidad la palabra, descubrirían, escuche esto, descubrirían todo lo que Moisés había hablado de él mismo. Y es que ese es el propósito de esta bendita escritura: hablarnos de Cristo, mostrarnos a Cristo, revelarnos a Cristo. Se pudiera pensar, mis amados hermanos, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, como si la Biblia tuviera una vena, la cual cada vez que sufriera un corte se derramara sangre mesiánica, porque a través de toda la Biblia usted encontrará a Cristo. Amén. No es algo solamente del Nuevo Testamento. Cristo es el centro de la Escritura. Él es el cumplimiento de la inmensa simbología del Antiguo Testamento. Usted lo puede encontrar en la vida de Abel, el hermano inocente asesinado por Caín, que es símbolo de Satanás. Y lo va a encontrar
Búsquelo en el arca de Noé como el instrumento de salvación. Búsquelo en el sacrificio de Isaac por parte de su padre Abraham. Búsquelo en la vida de José, el hermano más puro y santo del resto de los demás hijos de Jacob. Búsquelo en Moisés como libertador del pueblo de Egipto. Búsquelo en el maná del desierto. Allí lo encontrará. Amén. Los salmos nos hablan de Él, de Cristo, como Rey, como Mesías, como Dios poderoso, como perdonador de pecados. De Él hablaron los profetas. Los judíos, escuche bien esto, que hasta hoy los judíos no pueden encontrar una explicación adecuada para interpretar lo que Isaías dice en su capítulo 9, versículo 6, que dice: hijo nos es nacido, nos es dado el principado sobre su hombro, y él tendrá un nombre, y será su nombre ¿qué? Príncipe de paz. Pero luego dice Dios. Y los judíos no entienden eso. Tampoco entienden los judíos en Isaías 53, cuando habla completamente del martirio de Cristo, donde Él fue como oveja al matadero, que Él fue dado, que Dios mismo, el Padre, lo entregó a todo ese vituperio. Ellos no entienden eso. Cuando la Biblia habla de la luz, allí se puede ver a Jesús, porque Él dijo: yo soy la luz del mundo. De igual manera, Él habló del pan. Yo soy el pan de vida. Él habló del agua, de las ovejas, de la puerta, de la vid, del cordero. Él es la perla de gran precio. Él es el principio y el fin de todo. Él es el alfa y la omega. Cristo es el tesoro escondido en todas las páginas de la Biblia. Amén. Cristo es el tesoro escondido en todas las páginas de la Biblia. Yo les pregunto, ¿valdrá la pena leer este libro? Él es el verbo. En Juan 1:1 lo estudiamos. Oh, qué maravilla entender por qué Él es llamado el verbo. Qué maravilla que Él es la revelación a los griegos y a los judíos. Qué maravilla que Él estaba antes de la creación del mundo. Hasta ahí nos lleva Juan, hasta antes de la creación del mundo, y nos muestra a Cristo como creador. Él es la palabra viviente que nos habla por medio de la palabra escrita. Él, Cristo Jesús. Y lo hace a fin de que nosotros lo conozcamos y lo alcancemos para vida eterna. En la última parte de su libro, el mismo Juan, el Evangelio según San Juan, ahora está hablando del evangelista, concluye con estas palabras que también hemos compartido con los hermanos. Y él asegura, después de todo lo que cuenta de Jesús, dice: pero estas palabras se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Amados hermanos, la Biblia no tendría ningún sentido si a través de ella no lográramos ver a Jesucristo. No sería entonces, no valdría la pena que Cristo hubiera puesto a la misma palabra como testigo suyo. Las escrituras nos dicen que Jesús es el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Los judíos finalmente no vieron a Jesús en la Biblia. ¿Saben eso, cierto? No lo vieron en la Biblia. Y sabe una cosa, a mucha gente le sigue pasando lo mismo. Y que afuera en el mundo la gente no reconozca a Cristo, pues uno dice, bueno, porque son del mundo. Pero que la Biblia, usted que está en la iglesia, que se llama y se dice cristiano, no le revele a Cristo, eso ya es algo tremendamente peligroso. Déjeme decirle algo similar a lo que ya había dicho antes. Mire, el enemigo de nuestras almas trabaja día y noche
para que no conozcamos la verdad de las Escrituras. Y usa muchas artimañas y también personas para sus fines. Una de las artimañas que vemos más fuertes en estas últimas 2 décadas, o tal vez 3, es el relativismo. La idea general de la mayoría es que cada uno de nosotros tiene razón. ¿Cuántos saben eso? A mí no me digan nada, usted tenga su razón, yo tengo la mía. Pero piensen esto. Ellos piensan así, que aunque yo pueda contradecir hoy a otra persona y alguien más pueda contradecirme a mí, todos tenemos razón. ¿Y sabe? Eso es un ataque, una traición contra el sentido común. ¿Cómo puede ser que todos tenemos razón si ninguno se pone de acuerdo en nada? Cada uno tiene su Dios como le parece. Y sin embargo, caminan muy campantes diciendo que ellos tienen su razón y que se la debemos respetar. Pero su razón es rechazada por muchos y él mismo rechaza la razón de otros. Esa es la idea generalizada en esta sociedad, donde todo tiene que ser aceptado solo porque todos pueden opinar, así no sepan de lo que están hablando, y cada uno tiene su propia opinión de la verdad. Y cada uno tiene su propia opinión de su verdad según sus deseos, de lo que la de verdad debería ser. ¿Qué pensarían ustedes si un hombre le dijera a un astrónomo, esto lo leí hace un tiempo, y le dijera: mira, señor astrónomo, así tú me digas lo que me digas, a mí no me convences con tu teoría? Porque déjeme decirle que yo creo que sería mejor que las estrellas estuvieran puestas de tal manera. ¿Qué creen que el astrónomo pensaría? Debían haber puesto de esta manera. El astrónomo simplemente, ¿qué haría? Se sonreiría y diría: mi hermano, tu opinión no tiene ninguna importancia. ¿Por qué? Porque tu opinión no altera los hechos. Tu opinión no altera el orden como Dios ha establecido las estrellas. Tal vez el astrónomo pudiera decirle: ven y mira a través de mi telescopio y ve dónde están las estrellas. Ahora bien, lo mismo sucede con la verdad. La verdad es una, pero la gente dice: a mí no me gusta una verdad de ese tipo. Eso no es algo que valga como una refutación, ¿cierto que no? Es lo mismo que yo no puedo disponer de las estrellas, tampoco puedo disponer de la verdad. La pregunta es, de lo que estamos hablando aquí, ¿lo que hemos hablado aquí está en la Biblia? ¿Han leído usted el texto? ¿Estoy hablando yo de algo que no sea bíblico? Juzguen ustedes mismos. Lo que importa es si está en la Biblia, porque si está allí, nos guste o no nos guste, es un hecho, está ahí. Y todo lo que el ministro o el hombre o el pastor tiene que hacer es reportar lo que la Biblia dice. No inventar cosas. No tener la última revelación después de haber comido muchos frijoles tarde en la noche. Algunos, después de haber comido hasta la medianoche, van y se acuestan y tienen tremendas revelaciones. Y después lo traen como algo de Dios. Hermanos amados, el astrónomo tampoco puede mover o disponer de las estrellas. No puede enfilarlas para darle gusto al que no le gustan, como están situadas. No puede enfilarlas como una línea de luces o de lámparas, solamente para agradar a alguien. Tampoco ningún pastor o ministro del evangelio puede poner las doctrinas en la forma en que los hermanos vengan y le pidan.
Porque no es como servicio al cliente. Y no es buffet esta cosa. No es que usted viene y, bueno, a ver, ay, a mí no me gusta el pescado. Yo no quiero eso. A mí sí me gusta la carne, de eso como. Las verduras, no, olvídense, no me gustan. Y han visto los niños comiendo en un banquete, en un buffet. Solo quieren irse para el lado de los postres. Es lo que prefieren. Entonces, le diría el astrónomo a aquel hombre: tú tienes que mirar al cielo. Usa mi telescopio para ver si es así. Así como es mi oficio decirles lo que yo encuentro en la Biblia. Ahora, si no les gusta, recuerden que eso no es una refutación, no vale. Así no les guste, de malas, lo siento. Es más, ni lo siento. No me importa si no les gusta. No me importa que les guste o no les guste. Y esto les puede sonar un poco agresivo, fuerte o hasta altanero o patán. Pero tengo que decirles la verdad, mis amados. Yo no voy a nunca cambiar el texto de la Biblia ni acomodarlo para que alguien me haga una buena cara o para que me diga, ahora sí me quedo en la iglesia. Si no le gusta lo que le estoy diciendo, yo no lo traje, lo trajo el Señor. Yo no ando detrás de ninguno para que venga a la iglesia. Yo creo que si el Espíritu Santo no le habla, en vano está usted aquí. Lo único que cuenta, hermanos, de lo que yo digo aquí es que esté en la Biblia. Y si está ahí, no voy a detenerme para probarlo. Yo no vengo aquí para demostrar una doctrina en absoluto. Si está en la Biblia, es verdad, ahí está y listo. Yo la hablo, si usted la rechaza, usted lo hace bajo su propia responsabilidad. ¿Cuántos de ustedes creen que la Biblia es verdad y veraz? Yo quiero pedirles algo, hagamos un ejercicio. ¿Cuántos creen eso y lo confirman levantando su mano? ¿Cuántos creen que la Biblia es verdad y que es veraz? Ok, perfecto. Si yo le demuestro que lo que estoy diciendo está ahí, entonces eso es verdad, ¿cierto? Hace unos días escuché a alguien decir que un Dios debe ser un Dios solidario. Porque su Dios no es un Dios intolerante. Intolerante como los cristianos. Porque los cristianos, decía esta mujer, no aceptan a los homosexuales. Esa persona desconoce que no es un desprecio a las personas, sino que los cristianos nos regimos por la palabra de Dios. Y si para Dios esa práctica homosexual es abominación, para usted y para mí como cristianos lo tiene que ser. Y no se trata de que a usted le gusten o no le gusten ciertas personas, porque si es por el pecado, aquí levante la mano el primer santo que quiero conocerlo. Levante por la mano el primer angelito aquí. No existe tal persona. Y tanto como el homosexual, como el adúltero, como el ladrón, como el mentiroso, todos necesitamos salvación. Pero a nosotros se nos tilda de intolerantes porque no aceptamos pasar por encima de la palabra de Dios para tener contentos a 4 o 5. Para Dios esa práctica es abominación, les decía. Y para todo lo que a Dios llama pecado, debe serlo para nosotros. Algunos creen que la Biblia debe ser conforme a su propia mente. Algunos quieren que la Biblia se adapte a sus designios de su corazón. ¿Sabe? Si la Biblia se adaptara a los hombres, sería algo sin valor. Pero si el hombre se adapta a los hombres para predicarles a su gusto, ese hombre no es un nacido de Dios. Muchos desearían tener un evangelio acorde a sus deseos,
Entonces para algunos, incluso para algunos de ustedes, sería un evangelio que permitiera la lascivia. Desearías entonces tener una revelación lista y diseñada para complacer tus lascivias y para que te entregues a tu orgullo. Si es así, alguno de ustedes tiene ese pensamiento, usted debe saber que Dios no condenará jamás a alimentar la altivez o el orgullo o el desenfreno de ningún hombre. Amados hermanos, la Biblia es un libro semejante a Dios. Y este Dios, el Dios nuestro, exige tu fe en este libro. Pablo, en su encuentro con Jesucristo, recibió una frase que a nosotros nos causa un poco extrañeza. Y le dijo: Pablo, dura cosa te es estar dando coces contra el aguijón. Pero esta palabra, preciosa, grande y maravillosa, es como una peña gigante que usted, por más coces o patadas de burro que dé, no la podrá derrumbar. Más bien esta palabra puede caerle a cada uno de nosotros encima y hacerlo añicos, hacerlo polvo. Porque esta palabra es la palabra de Dios y no existe hombre que la pueda cambiar. Amén. Tú puedes ser destrozado si esa palabra te cae encima. Por eso hoy, mi hermano amado, yo le pido y le suplico en el nombre de Jesús que coteje, que compare sus propios pensamientos y sus propios sentimientos con esta tremenda palabra, con esta roca poderosa que es la palabra de Dios. Les he hablado de las artimañas del diablo, pero quiero agregar algo, si me permiten unos 5 minutos más de locura. Hablar de personas. Para nadie es un secreto, para ninguno de nosotros es un secreto que el diablo usa a los suyos. Y muchas veces pienso en estas personas que hoy están siendo manipuladas y arrastradas por hombres inescrupulosos que tuercen la palabra con el único deseo de defraudar, de engañar y sentirse exaltados, totalmente perdidos de la compasión a los hombres, totalmente alejados de la palabra de Dios, viviendo un evangelio que ellos mismos se han inventado. ¿Solo para qué? Para tener ganancias deshonestas, para darse lujos. Yo pienso que un hombre, un obrero, un pastor, cuando la iglesia tiene con qué pagarle un sueldo, ese sueldo nunca debería ser mayor al sueldo que cualquiera de ustedes pueda recibir. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ser así? ¿Por qué un pastor tiene que tener los lujos que ni siquiera son súper ricos? Quieren ser tratados como estrellas de Hollywood. ¿Por qué? Se les ha olvidado el evangelio. No conocen la palabra. No son nacidos, renacidos por la palabra de Dios. Ellos tienen ambiciones propias. Hombres inescrupulosos que tuercen la palabra. Pero déjeme decirle algo. Yo no me excluyo de mi propia censura. Pudiera ser posible. Y yo le pido a Dios que no sea así. Que yo mismo pudiera haber confundido la lectura de la Santa Escritura. Que pudiera haberles predicado un evangelio diferente. No que haya otro, como decía Pablo. Y por tanto exijo, escuche esto. Yo le exijo que ustedes, que mi propia enseñanza y la enseñanza de cualquier otro hombre, ya sea escrita o por palabra, sea siempre escudriñada a la luz de la Escritura. Amén. Para que no los engañemos y no los conduzcamos al extravío. Sería algo terrible, hermanos, que yo fuera el instrumento del diablo para conducirlos a ustedes al abismo, a la perdición. Aunque en alguna medida, si ustedes se pierden, la sangre de ustedes estará sobre mi cabeza si yo los engañara.
Pero también les pido que recuerden algo. Que yo no soy responsable por sus almas más allá de lo que ustedes mismos me permiten. ¿Y cómo es que ustedes le permiten a un hombre que sea responsable de sus almas? Cuando ustedes comen de lo que les echen, y perdónenme la expresión, porque a veces hay cristianos flojos que si acaso se levantan para venir a la iglesia, ¿qué será para coger una Biblia? Si son conducidos al error por mi culpa después de todo lo que les acabo de decir, ¿serán ustedes realmente culpables como yo? Como si yo no les hubiera guiado al error. Porque yo les encargo, porque yo les ruego que si aman sus almas y si aman las almas de sus parientes, no pongan más confianza en mí de la que pondrían en cualquier otro hombre. Solo pueden confiar en la medida en que lo que yo diga sea demostrable por medio de la infalible palabra de Dios. Por el testimonio de la palabra de Dios, que lo que yo diga es verdad conforme a la Escritura. Por lo tanto, son ustedes tan responsables. Y acuérdense, apéguense a esta gran verdad. Escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que encontráis o tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí, dijo Jesús. Hace tiempo supe que alguien dijo que yo predicaba muy duro y que mis ejemplos eran muy fuertes y hasta desagradables, porque dije que el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a su cieno. Eso dice la Biblia. Pero ¿sabe? Esa persona iba con otra. Dijo, pero es que eso no se lo inventó el pastor. Eso está en la Biblia. Ah, sí. Entonces la Biblia es un poco rara. Eso es una muestra del desconocimiento que reina de la palabra de Dios, del menosprecio, del desapego, de la indiferencia, de la negligencia y del poco amor por nuestras propias almas. Aquí está la verdad. Dios quiso que la muerte de su Hijo y toda la obra del Antiguo Testamento quedara impresa para nosotros en este libro. Y este libro ha costado sangre y muchas vidas humanas preservarlo. Este libro ha costado dolor, lágrimas, torturas. Este libro ha costado de verdad para que nosotros lo tiremos en cualquier rincón de nuestra casa y le demos tal menosprecio. Delante de Dios yo les digo, hermanos, vergüenza teníamos que tener. Aquellos que nos decimos cristianos, vergüenza teníamos que tener. Si Jesús exhortó a escudriñar las Escrituras, es porque a través de ella el hombre pueda llegar a conocer la verdadera felicidad, que es la vida eterna. El salmista hablaba de los jóvenes y hay un versículo que me gusta mucho. Quiero compartirlo, 119:9, el Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta enseguida se orientó, fue dada hacia la palabra misma. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Jesús, hermanos amados, habló de la necesidad de ir a la palabra, no solamente para llenar un intelecto, pero sí para llenar el alma. Amén. No para tener un conocimiento solamente,
sino para que nuestra alma sea salva por ella. Jesucristo recomendó hacer de las Escrituras el estudio más diligente, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y que porque ellas dan o son las que dan testimonio de mí. ¿Cuántos de ustedes que presentes aquí tal vez no son salvos? ¿Cuántos de ustedes están pensando tal vez en entregar su vida a Cristo? Hoy tenemos poca gente, gracias a la lluvia. Ahí podemos mostrar a quienes les gusta madrugar y a quienes no. Pero si usted no es salvo, debe ser que la salvación, o debe saber que la salvación la encuentra no afuera, sino en la palabra misma. Pero si usted ya es un creyente, la exhortación es para estudiarla de manera diligente. Amados hermanos, hay un gran beneficio eterno en el estudio y la aplicación de la palabra. Pero si usted la recibe con amor, si usted abre hoy su corazón a esta palabra, ella trae fruto, y fruto eterno. Yo no sé, ya les pedí 5 minutos más de locura y sé que ya me pasé de eso. Pero solamente quiero pedirles en el nombre del Señor que recuerden que aquí está, donde está la verdad y la vida. Les pido por favor pongámonos en pie y oramos.